Buscamos en nuestras Biblias Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios bendice su palabra en este día. Hermanos, nosotros queremos agradecer de una manera muy especial el Ministerio de Obra Misionera, especialmente ustedes ven aquí a mi lado izquierdo al hermano Said, director de Conquistadores. Ellos nos están colaborando. Qué bueno que los jóvenes se integren a trabajar para la honra y la causa de Dios. De igual manera, a este lado la directora de Escuela Sabática, que igualmente con todos, directiva de ellos, han sido muy colaboradores, pero en especial, yo no conocía al pastor Orellana. Hicimos una reunión extraordinaria, pastor. Ese día, para el servicio que teníamos de la primer vigilia en nuestra iglesia. Y fue cuestión de segundos, hermanos, que Dios obró de una forma maravillosa. Y lo más importante, que se llamó el pastor y el pastor dijo sí. El Espíritu Santo está trabajando en este lugar, hermanos. Está trabajando en tu vida si tú te dejas usar, en mi vida y en nuestra vida. También quiero agradecer al cuerpo de la obra misionera con el secretario, y que hoy la hermana Luz no pudo estar con nosotros, pero donde quiera que esté, Dios la siga bendiciendo. Le manda sus saludos. Pastor, un programa que nuestro cuerpo misionero tenía, y usted me dice, ¿qué quiere que hagamos? Y yo solamente le di un brick. Hermanos, y cuando él me manda todos los temas, digo, Dios es maravilloso porque Dios está en control de las cosas. Y esto, hermanos, es una obra de Dios. El pastor Orellana es oriundo de Santiago de Chile, casado con la hermana Elena, está allí. Tiene dos lindas nenas, una novino, ¿no? Lisa Nenovino, de 24 años, y la nena tiene 17, que vino con su novio, Alex. Están bienvenidos acá. El pastor produce material audiovisual cristiano y es compositor, hermanos. Debemos de estar orando por este hermano para que Dios lo siga usando, para que lo siga bendiciendo y para que lo sigamos trayendo para este lugar, ¿o no? Recordemos que hoy estamos igualmente a las 3. Pastor, es su tiempo. Que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Queremos dedicar unos minutitos a la alabanza. Voy a pedir a Melanie que pase con su novio. Ellos nos van a ayudar a dirigir algunos himnos, algunos cantos. Trate de dedicar estos momentos a preparar su espíritu con la letra de estos cantos, ¿cierto? Son cantos que conocemos y voy a tratar de enseñarles unos que el Señor me regaló, pero que estos cantos sirvan para abrir nuestro corazón para la palabra de Dios. Feliz sábado, que el Señor les bendiga. Para mí es un placer estar en esta mañana compartiendo con ustedes, y realmente esta semana ha sido una semana bien fuerte entre trabajo, entre problemas familiares, y esta misma mañana cuando me levanté cansado, y yo, bueno, vamos a ir a la iglesia, nada va a detener el que yo pueda ir a la iglesia a adorarte, Dios, porque hoy es tu día. Y tan pronto salgo de mi casa, me percato que el carro me comienza a fallar. Y yo, Señor, nada me va a quitar la paz. Y yo sé que yo voy a llegar en completa paz a ese servicio y voy a poder rendirme a tus pies, voy a poder adorarte y voy a poder dar lo mejor de mí para ti, Señor. Y realmente
como dice el Salmo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y ese es un verso que mis papás me inculcaron desde que yo era pequeño y que siempre ha estado en mi corazón. Y cada vez que me siento en tribulación, cada vez que siento que los problemas me están abrumando, puedo realmente decir que si confío en Dios, puedo sentir la paz de que nada me va a mover y que siempre voy a poder estar cerca de Él y siempre voy a poder llegar a sus pies a adorarle. Así que vamos a adorar a Dios con el himno "Oh, cuán dulce es fiar en Cristo". Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperando sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad. Escudando su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Amén. Quisiera ahora que nos acompañen a cantar otro himno que yo siempre lo conocí como "Cuán grande es Él". En el himnario aparece como "Señor mi Dios". Y ese es el himno favorito de mi mamá y tiene un significado bien importante para mi vida personal porque mi familia pues pasamos por un momento bien trágico hace unos varios años atrás y mi familia poco a poco se fue apartando, mis hermanos se fueron apartando de la iglesia,
y yo pude ver como mi familia poco a poco se iba dividiendo. Y mi mamá siempre, todas las mañanas, se levantaba y nos cantaba ese himno. Y nos decía que ella tenía fe que ese Dios inmenso, ese Dios grande, algún día iba a restaurar nuestra familia y íbamos a poder todos estar juntos en la iglesia. Así que... Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando alrededor, y al oír en retumbantes suelos y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande eres, oh Jehová, te exalto a ti con toda mi alma y ser. Cuando eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigan su cantar, y alrededor percibo mis bellezas, y brisas suaves vienen a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande eres, oh Jehová, te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido. Cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande eres, oh Jehová, te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande eres, oh Jehová, te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Amén. Oremos. Querido Padre, al abrir tu palabra queremos pedirte que tu Santo Espíritu una vez más hable en nuestro corazón. No queremos escuchar a un hombre, sino escuchar tu voz. En nombre de Jesús. Amén. Hoy en la mañana estuvimos con algunos estudiando un poquito sobre el poder de la palabra de Dios. Y anoche estuvimos estudiando acerca del poder del Espíritu Santo. Hemos tratado de ir poniendo fundamento en lo que hoy vamos a tratar, que es el tercer paso. El Señor dice en Isaías, en Hechos 1:8,
y recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Eso quiere decir que el Señor está ansioso por darle poder a su iglesia, porque cuando Dios le da poder a su iglesia, no le da poder, sino le da su presencia. Y Él se manifiesta a través de nosotros, haciendo su perfecta voluntad. En este momento lo que vamos a estudiar es un tema bastante importante. A través del primer tema nosotros descubrimos cuál es el motor de nosotros como cristianos, que es el Espíritu Santo. En la mañana estudiamos lo que Dios hace a través de su palabra en nuestra vida, pero ahora nos vamos a enfocar en lo que Dios hace para darnos identidad como pueblo. Y no solo como pueblo cristiano, sino por qué nosotros somos lo que somos. Nosotros hemos aceptado la fe adventista del séptimo día. Y muchos hemos tenido distintas circunstancias que nos han hecho conocer al Señor a través de esta iglesia. Pero muchas veces nosotros nos falta entender por qué existe la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué somos adventistas y no de otra denominación? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué Dios quiso fundar una iglesia adventista si habían tantas? Cuando surgió la iglesia, ya había muchas iglesias cristianas que aceptaban la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué surge este movimiento? ¿Y qué eso significa para el tiempo que nos toca vivir? ¿Y qué eso significa para la testificación, que va a ser lo que vamos a estudiar a las 3 de la tarde? El poder del testimonio. Cómo el testimonio está en la Biblia. Eso lo vamos a estudiar a las 3 de la tarde, ¿cierto? Cómo Dios pone testimonios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para que nosotros no solo creamos por fe, sino también con cosas tangibles de su poder. Y al final terminaremos hablando sobre el propósito de Dios para nuestras vidas en esta tierra. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre el poder de la profecía. Dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto ¿a quién? A sus siervos los profetas. ¿Cuántas cosas el Señor hace sin decirle a los seres humanos? Nada. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que la profecía sirve para que Dios nos comunique a través de sus profetas las cosas que van a suceder. Amén. Dios no hace cosas secretamente. Él nos anuncia antes de hacer las cosas. Apocalipsis 1:1 comienza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que van a suceder ¿cuándo? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Eso significa que el Señor quería revelarse, quería revelar a Jesucristo y lo hizo a través de un libro que se llama La Revelación. Y es increíble cómo la Revelación o el Apocalipsis es un libro que si bien está revelado, pareciera un libro de secretos. Es algo increíble, pero la mayoría de las denominaciones cristianas ven el Apocalipsis como algo difícil de entender. Y no solo el Apocalipsis, sino Daniel, que es el otro libro profético. Pero cuando nosotros entendemos que la Biblia se interpreta a sí misma, empezamos a entender la historia del mundo y empezamos a darnos cuenta que cuando Juan escribe en el año 100, él dice las cosas que van a suceder pronto son las que están en este libro. Y empiezan a suceder cosas en la historia que van cumpliendo las profecías que están allí en ese libro. Y lo primero que ocurre es que la iglesia cristiana se funda por Cristo como una iglesia pura, sin mancha, como el caballo blanco que está allí en los 4 jinetes de Apocalipsis 6. Era una iglesia pura, sin mancha, por eso que era blanco. Tenía a Cristo como su líder, por eso que era, ¿cierto? Allí tiene un rey que la montaba, pero después, ¿qué pasa con la iglesia? Se transforma en rojo el caballo. ¿Por qué?
porque esa es la época donde la iglesia es perseguida. Hay muerte, hay persecución, pero después se transforma la iglesia cristiana en una iglesia de color negro, porque en ese tiempo empiezan a entrar a la iglesia cristiana, en los años 300 más o menos, muchas doctrinas y filosofías griegas que estaban en la época de moda. Y como los griegos eran admirados por todos, lo que ellos pensaban era lo que la gente creía. Y todas las filosofías griegas empezaron a mezclarse con las doctrinas cristianas, poco a poco, hasta que llegó la etapa que está señalada por el caballo amarillo, que habla de toda la Edad Media, donde la iglesia cristiana empieza a ser una iglesia que era cristiana, que era pura, pero que todos aquellos ídolos que estaban allí en los griegos se pasan ahora para ser parte del cristianismo. Y ya no era la diosa del amor, ahora era la Virgen María que se adoraba. Y así todos los dioses, los ídolos entraron, todas las costumbres, incluso el día del sol, empezó a ser adorado como día especial, porque era el día donde se adoraba el sol, pero el Señor dice que antes que venga el fin, habrá dos grupos representadas en Apocalipsis por dos mujeres. ¿Cuáles son ellas? Babilonia, la madre de las rameras, descrita en Apocalipsis 17, 3 al 5, que dice que el Señor me llevó en el espíritu al desierto y vi ¿qué cosa? Una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía ¿qué cosa? En la mano ¿qué tenía? Un cáliz ¿con qué? De oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente había un nombre escrito: Babilonia la Grande, la madre de las rameras. ¿Por qué Dios le llama a esta mujer ramera o prostituta? ¿Por qué le dice prostituta? ¿Qué piensan ustedes? Cuando Cristo funda la iglesia se transforma en la esposa del Cordero, ¿sí o no? Pero esa esposa del Cordero empieza a prostituirse, empieza a irse y empieza a aceptar doctrinas que no son inspiradas por Dios, y empieza a mezclarse con conocimientos que no son los correctos, y empieza a irse porque prefiere aceptar el dominio político y la influencia en la gente a tener la fidelidad a Dios. Y entonces eso ocurre. Y lo más increíble es que después, ¿cierto?, Dios empieza a purificar su iglesia. Porque el propósito de Dios es que cuando haya más corrupción en el mundo y en todo el universo, Él levante un pueblo que va a ser representado por la esposa del Cordero, nuevamente blanca, pura y sin mancha. Dice: gocémonos y alegrémonos porque las bodas del Cordero vienen y su esposa se ha preparado, se ha vestido con lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué son? Y dígame usted, ¿nosotros podemos hacer acciones justas por nosotros mismos? El Señor tiene que obrar a través de su Espíritu, dijimos anoche. El Señor tiene que obrar por su palabra, dijimos hoy en la mañana. El Señor tiene que obrar grandes cosas para transformar una iglesia corrupta en una iglesia santa. Él lo va a hacer. Amén. ¿Cuándo comienza la purificación de la iglesia? Acuérdense que la iglesia fue cambiando de color, pero tiene que volver a ser una iglesia pura. Sin embargo, dice que va a haber un grupo que va a ser representada por la iglesia pura y un grupo que va a ser representada por la Babilonia. La iglesia pura empieza a ser reformada poco a poco. Dice que la reforma comienza en 1517 con la purificación de las falsas doctrinas. Poco a poco van surgiendo nuevas iglesias que se van purificando de las verdades bíblicas. ¿Qué es lo que pasa? Lutero se da cuenta de que su iglesia cristiana que él amaba no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Y él no quiere salirse de su iglesia, él quiere reformar su iglesia
y él muestra que el justo vivirá por la fe, la doctrina especial de la salvación. El problema es que él se queda solo allí y no sigue avanzando, porque Dios tenía un plan. Dios quería purificar la verdad y transformar la iglesia corrupta en una iglesia pura. Pero él se queda allí y empiezan a haber personas motivadas por el Espíritu Santo que siguen estudiando la Biblia y se dan cuenta que el bautismo que ellos estaban haciendo por aspersión, tirar un poquito de agua, no era el bautismo bíblico. Y por eso surge la iglesia bautista. Y por eso empiezan a surgir todas las otras iglesias, porque empiezan a estudiar la Biblia y se dan cuenta que es necesario volver a la palabra. Por eso el Señor motiva el estudio de la Biblia, porque empieza a haber una restauración. Sin embargo, nosotros llegamos en Apocalipsis 10, del 1 al 3, a una profecía sorprendente para nosotros. Dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso un pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué libro es ese? El tiempo griego que nota este librito que estaba cerrado en el Apocalipsis, dice que estaba cerrado y es abierto en ese momento. Ese libro es abierto justamente en la Biblia entre las trompetas sexta y séptima. Eso quiere decir que el librito que estaba cerrado es abierto ¿cuándo? En el tiempo del fin, proféticamente. No tenemos tiempo para ver que es así, pero está allí justo en el tiempo del fin. Y hermano, es increíble cómo la Biblia se va cumpliendo solita. Porque la Biblia habla en Apocalipsis 10 que hay un libro que estaba cerrado y que es abierto en el tiempo del fin. Y usted empieza a buscar en toda la Biblia dónde hay un librito que se cerró hasta el tiempo del fin. ¿Hay algún libro que estaría cerrado hasta el tiempo del fin? ¿Sí o no? Ahí está, Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras. Sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Por mucho tiempo nosotros predicamos que la ciencia que está allí, o el conocimiento, era la ciencia de la tecnología. Sin embargo, si usted estudia realmente el original, se va a dar cuenta que él está hablando del conocimiento de ese libro que estaba cerrado, iba a aumentar en el tiempo del fin, porque Daniel tuvo un problema. Daniel, cuando escuchó la visión, recibió una visión en el capítulo 8, dice que él recibe 4 símbolos, que no vamos a detallar todo, pero él ve primero un carnero de 2 cuernos, él ve un macho cabrío, un cuerno pequeño y un periodo de tiempo de 2300 tardes y mañana que proféticamente son años. Pero él no entiende nada y queda con un signo de interrogación bien grande y dice que él, mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba entenderla, he aquí se puso delante de mí, ¿qué cosa? Uno con una apariencia de hombre y una voz de un hombre de las riberas de Ulai que decía, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para ¿cuándo? Y ahora él empieza a explicar, y le explica que el carnero de 2 cuernos era el reino que venía después de ellos. O sea, ellos estaban viviendo ¿dónde? Él estaba viviendo en un reino dominado, el imperio que dominaba era los medos y los persas. Ahí estaba viviendo él, representado por el carnero de 2 cuernos, pero después vendría otro reino. En ese tiempo no había nada, ellos no sabían lo que iba a pasar, pero Dios sí sabía y le dijo que Grecia iba a dominar, y la historia cuenta que así fue. Después dice que vendría un cuerno pequeño, que sería un rey altivo, no dice exactamente quién sería, pero sabemos por la historia que corresponde a Roma imperial y después a la Roma papal, pero el ángel no le explica de los 2300 tarde y mañana, simplemente le dice, mira, las tardes y mañanas que se ha referido es verdadero. En otras palabras, mira, eso que tú viste es verdad, pero tú no te preocupes, guarda la visión porque es para muchos días. Ahora Daniel se quedó tranquilo con eso, ¿no?
dice que estuvo enfermo, quebrantado algunos días y cuando convalecía atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. En otras palabras, él recibe una visión donde hay 4 cosas, el ángel viene y le explica 3, pero una no se la explica. Porque no es para el tiempo de él. Le dice, no te preocupes, todo eso es para el final. Y entonces él se queda intrigado. Pasa un año entero y Gabriel viene nuevamente a donde él y le dice, mira, él estaba orando por su pueblo, estaba pidiendo perdón, él no estaba hablando de la visión, pero recibe la visita del ángel nuevamente y le dice, mira, vine a explicarte la visión. En otras palabras, lo que tú no entendiste. Del periodo y le explica que 70 semanas están determinadas sobre quién, sobre tu pueblo. Y le dice, mira, en otras palabras, 490 años de los 2300 años totales son para tu pueblo. Eso es lo que tú tienes que preocuparte a ti. En ese tiempo va a pasar varias cosas, ¿cierto? Dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que todos sabemos que fue en el año 457, van a pasar 62 semanas y una semana, y de allí va a haber el momento donde el Mesías va a venir, va a ser ungido, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda, después dice que vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. No quiero quedarme en los detalles, lo que yo quiero que repasemos rápidamente esto, porque lo que Daniel tenía que entender para su tiempo es que ellos tenían como pueblo solamente 490 años y que de ahí en adelante el pueblo de Israel ya no iba a ser el pueblo exclusivo de Dios y que de ahí en adelante se iba a abrir para todo el mundo que aceptara a Cristo como su Salvador. Eso es lo que el ángel explicó. Y entonces en esa semana, en esa última semana, que estaba en la profecía de los 490 años, iban a ocurrir varias cosas que están allí. Jesús sería ungido o bautizado, a la mitad de la semana él moriría y al final de los 490 años, entonces, sabemos que fue apedreado Esteban y comenzó el tiempo para todos los gentiles que se llamaban, en otras palabras, para tú y yo pudiéramos aceptar el Evangelio. Amén. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Quiere decir que si se cumplió toda la parte primera de los 490 años, también había una parte segunda, que es la más grande, que era de los 2300 años, que se cumplía en el año 1844. El libro sellado estaría hasta el tiempo del fin, pero en Apocalipsis dice que en el tiempo del fin el entendimiento de los 2300 años se entendería. Ustedes sabían que en el tiempo del fin, cuando empezó el tiempo del fin, hubo lo que se llamaba la Revolución Francesa. ¿Y qué hizo esto? Resulta que todo el mundo en ese tiempo o era cristiano de la Iglesia Católica Popular o era pagano, no había otra cosa, ¿no? En este lado del mundo, por lo menos. Por lo tanto, la gente que era cristiana, que quería adorar a Dios, lo único que tenía era esa iglesia. El problema está que empezó a haber un movimiento en Francia que empezó a enseñarle a la gente que Dios realmente no podía ser el Dios de esa iglesia. Por lo tanto, Dios ya no estaba preocupado con su hijo, por lo tanto, Dios había muerto. Incluso enseñaron lo que se llamaba el deísmo, que es decir, que el Señor creó todo y lo dejó botado, y ahí estamos nosotros a nuestra propia suerte. Y saben ustedes que empezó toda una revolución y la gente se empezó a dar cuenta que eso solo podía ser señales del fin. Y entonces, porque como nadie era tan incrédulo antes de decir que Dios no existía y todas esas cosas, entonces la gente empezó a estudiar la Biblia acerca de los tiempos finales y empezaron a estudiar todas las profecías hasta que este hombre, que era el capitán del ejército americano, era deísta. Él también pensaba que Dios había abandonado al mundo y lo había dejado allí. Él no quería saber nada con Dios. Incluso él se burlaba de su abuelo que era predicador. Dice que él se ponía delante de los soldados y empezaba a hacer las veces de su abuelo predicador y cantaba los himnos como su abuelo y se reía.
Y él se burlaba porque él no creía. Sin embargo, dice que cuando él va a una guerra, empieza a darse cuenta que algo ocurre, que el pueblo americano, los soldados americanos, cuando iban a una batalla a veces no tenían ninguna posibilidad de ganar. Y resulta que algo pasaba y parecía que una fuerza sobrenatural los apoyaba y ellos ganaban la guerra por algo que él no entendía. Y él estaba allí, era capitán, veía que no había posibilidad de ganar y era como que alguien los ayudaba y ganaban. Y era una y otra batalla hasta que él llegó a la conclusión que realmente Dios sí se metía y actuaba en este mundo. Y él empezó a darse cuenta que era real y entonces en 1815 él se hace bautista. En 1818 descubre la profecía de los 2300 años en la Biblia, estudiando el tiempo del fin. Pero ¿saben ustedes lo que pasa? Qué interesante que él le dice a Dios, mira, descubrí esto tremendo, pero yo necesito por lo menos 5 años para estar seguro, para poder empezar a decirle a la gente, porque ¿cómo me voy a poner a predicar que Cristo viene y que todo esto? Y si me equivoco, así que se quedó calladito, pasaron 5 años. Después de los 5 años dijo, no, todavía no estoy parado. Y pasaron 9 años más, 14 años, donde él no quería transmitir esta verdad que había estudiado en la Biblia. Él pensaba que era la venida de Jesús, nosotros sabemos que no era eso, sino que era el comienzo del juicio investigador, en otras palabras, del momento donde el Señor empieza una fusión sacerdotal intercesora, ¿no? Pero ¿saben ustedes qué increíble cómo Dios obra? Y un día dice que él estaba en su casa y siente un llamado fuerte de Dios donde el Señor le dice, habla lo que tú sabes. Y él llegó a asustarse, ¿no? Y él le dijo a Dios, no, yo no tengo capacidad de hacerlo. Pero le dio la oportunidad a Dios y le dijo, mira, hagamos una cosa. Si tú me abres la puerta, yo lo hago. Y entonces inmediatamente dice que sintió como una voz que él respondió, ¿qué es lo que tú quieres entonces que yo te abra? Y él le dijo, mira, yo en todos estos años que llevo de cristiano, más de 14 años, nunca yo he predicado, porque yo no soy predicador, yo soy ahora jubilado del ejército, yo nunca he predicado, por lo tanto nadie me va a pedir a mí que predique, pero si alguien por casualidad en alguna vez de la vida me pide que predique, entonces yo voy a hablar de este tema. Y él hizo el trato con Dios y se quedó tranquilo. Pasaron 25 minutos y golpearon la puerta. Y el abre era un niño, un adolescente que vino a buscarlo. Dice, ¿saben? Mi papá lo manda a buscar. Era el hijo del pastor de una iglesia que quedaba a 25 millas. Y él cuando vio al niño, ¿y para qué será? Él pensó que era para algo porque él era juez de paz también, entonces fue con él, medio extrañado. Pero increíble que cuando él hizo el trato con el Señor, el niño ya venía de camino hace rato, porque el niño no se iba a demorar 25 millas en 25 minutos. No venía en carro, venía caminando. Para que ustedes vean cómo Dios obra. Él se fue con el niño, llegó a donde el pastor y el pastor le explicó, mire, el asunto es que tengo un problema serio, mañana tengo que viajar, o sea, hoy tengo que viajar y mañana, domingo, no tengo quien predique en mi iglesia. Y no oraba al Señor, ¿quién? Y no se me ocurría a nadie, hasta que de repente, no sé por qué, Dios me puso que usted era la persona. Y yo quiero pedirle el favor que usted, por favor, predique en mi iglesia mañana. Dice que cuando él escucha eso no podía creer lo que estaba escuchando y se salió de ahí enojadísimo. Estuvo 1 hora discutiendo con el Señor. Porque le decía, yo no puedo, yo no sé, ¿cómo se te ocurre que yo voy a ir a predicar eso y después si no pasa nada y esto y lo otro? Y discutía hasta que al final, como él había hecho un trato con el Señor, dijo, está bien, he sido criado en la disciplina del ejército. Y si tú hice un trato contigo, voy a cumplir mi palabra. Yo voy a hablar y voy a hablar del tema. Pero ahí tú te encargas después. Desde ese día él no pudo dejar de hablar porque en ese mismo día cuando él predicó, mucha gente se convirtió al Señor y aceptó la venida de Cristo. Y empezaron a estudiar la Biblia. Y saben ustedes, es increíble porque muchas veces nosotros solo sabemos de él.
Pero dice que ahí está, ¿ves? Además de él, por lo menos 80 estudiosos de la Biblia escribieron las mismas conclusiones en distintas partes del mundo. Incluso hay un sacerdote chileno, no es porque sea chileno yo, pero si usted estudia la historia se va a dar cuenta que él era chileno. Él era católico y nunca dejó de ser católico, pero escribió un libro que se llamaba La venida en Consolador en Gloria y Majestad, basada justamente en la profecía de los 2300 años, cómo se cumplían y cómo estábamos en el tiempo del fin y que el Señor tenía que venir en este tiempo. Y durante los 20... había otra persona que se llamaba el doctor Joseph Wolf, que era, dice allí, empezó a proclamar la próxima venida del Señor, nacido en Alemania, y era de origen israelita. Durante los 24 años que se transcurrieron de 1821 al 45, Wolf recorrió África, Egipto, Abisinia, Asia y Palestina, Siria, Persia, la India y todos los países de allá. Visitó también, vino a Estados Unidos, Centroamérica, predicando que Cristo volvería por segunda vez. Por eso que el movimiento que esperaba la venida de Cristo creció rápidamente. Ahora díganme ustedes si a todo ese movimiento que estudiaba la Biblia, que llegó a la conclusión que estábamos en el tiempo del fin y que Cristo vendría pronto, se le llamó el movimiento adventista. Y saben ustedes, es interesante, se estaba cumpliendo la profecía, que el entendimiento, el conocimiento de este pedacito nomás se iba a cumplir. El asunto es que este movimiento esperó esa fecha, otoño de exactamente, ¿cierto? El 12 de octubre de 1844, pero no ocurrió nada, aparentemente. Y saben ustedes, a veces yo he estado conversando con algunos hermanos de otras iglesias y me dicen, sí, la iglesia adventista tuvo un chasco. No, le digo yo, la iglesia adventista no tuvo un chasco. El movimiento adventista tuvo un chasco. La iglesia adventista se fundó en el 1863 recién. ¿Con quiénes? Con un grupito de personas que quedaron después del chasco. Pero mucha gente que estaba en el movimiento adventista se fue. Ahora, muchos se apartaron, ¿cierto? Solo un pequeño grupo volvió a estudiar la profecía y encontraron algo sorprendente. ¿Qué encontraron? Habían leído tantas veces Apocalipsis 10, pero no se habían dado cuenta de lo que está allí. El chasco también estaba predicho en el mismo capítulo. ¿Qué dice Apocalipsis 10, 8 al 11? La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito. Ese mismo librito que estaba abierto en la mano del ángel que estaba en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Él me dijo, toma y cómelo. ¿Y qué hizo? Te amargará el vientre, pero en tu boca será como dulce miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario, ¿qué cosa? Que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué quiere decir eso? Que el movimiento adventista era profético, primero que nada. Segundo, que estaba profetizado que ellos iban a entender el librito, que iba a ser abierto a todo el mundo, pero que iba a ser tan dulce primero, porque era una noticia maravillosa. Pero cuando lo digiriesen, cuando pasase la fecha, iba a ser amarguísimo, como lo fue. Tan amargo que la mayoría de ellos se apartó. Pero ya estaba el Señor, como sabe las cosas antes que ocurran, ya les tenía un mensaje especial a toda esa gente y les dijo, mire, es necesario, aunque ahora, aunque tengan el vientre amargo, profeticen otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En 1863, los que quedaron de este movimiento se organizaron como Iglesia Adventista del Séptimo Día debido al crecimiento de la membresía, pero ustedes sabían que ellos pasaron varios años peleando y literalmente discutiendo porque no querían ser iglesia, porque ellos lo que querían era predicar la venida de Cristo, no ser una iglesia más. Porque en su corazón seguían siendo un movimiento. Y hermanos, el Señor
quiere que nosotros entendamos que no somos una iglesia más, sino somos un movimiento profético que tiene una misión que cumplir antes que Cristo venga. Ustedes sabían que hoy somos más de 17 millones en el mundo, que crecemos a un promedio de 1 millón de personas anualmente. Eso quiere decir que equivale a una persona se hace adventista cada 35 segundos en el mundo. Estamos en más de 200 países en el mundo. Después de la Iglesia Católica, somos la iglesia que tiene más representatividad en el mundo. Ahora, eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene que poner la semilla, porque en un momento cuando ese pueblo tenga el Espíritu Santo, va a explotar. Y ya va a tener presencia en todos lados. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? El hecho de que hemos salido de un movimiento profético, ¿significa que somos mejores que otros? Por favor, entendamos que no. A mí me da dolor cuando a veces escucho a algunos hermanos que dicen, ay, esos hermanos que se dicen cristianos. No, cristiano es la persona que es como Cristo, no importa de la iglesia que sea. O esos hermanos, incluso algunos dicen esos primos porque no son ni hermanos. Qué terrible, ¿sabe qué? Cuando el amor de Cristo está en nuestro corazón, nosotros amamos a todos, no importa lo que piensen, lo que crean, no importa cómo se vistan, ni qué usen, ni qué música escuchen, nosotros los amamos a ellos, como Cristo los ama. Nosotros tenemos una misión especial, no somos mejores, tenemos una misión, que es predicar estos 3 mensajes. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Decirle que ha caído Babilonia, que la prostituta, en otras palabras, la iglesia o el movimiento religioso que sigue y sigue con engaños dentro y que genera también hijas que siguen con los mismos engaños en su corazón y no quieren aceptar la palabra de Dios, sino que quieren seguir con su sistema litúrgico, forman lo que se llama Babilonia, y el Señor dice que en los últimos tiempos va a llamar a todos sus hijos de todas las denominaciones y de todas las religiones. Nosotros somos un movimiento que está cumpliendo la profecía, pero somos los encargados de transmitir estos mensajes y somos un remanente que tenemos que cumplir nuestro momento profético que nos toca vivir. La Biblia dice que al final el remanente tendrá 2 cualidades. Dice, los que guardan los mandamientos y tienen ¿qué cosa? Yo he conocido muchos hermanos que a lo mejor no guarden todos los mandamientos, pero sí tienen la fe de Jesús. Y he conocido muchos hermanos que dicen guardar los mandamientos, pero a veces no tienen la fe de Jesús. A todos nos falta, pero tenemos que pedirle al Señor que seamos parte de sus hijos que Él va a juntar al final. Si tú eres adventista porque Dios te trajo a este movimiento para que tuvieras una luz que compartir con los demás. Pero también debemos aprender el amor o la fe que a veces otros tienen para compartir con nosotros. Porque Dios al final va a tener ¿cuántos pueblos? Un solo pueblo. Una iglesia sin mancha, la esposa del Cordero. Es interesante cómo Dios va a purificar su iglesia. Todas las iglesias. Y ya lo está haciendo. Las iglesias están siendo zarandeadas, y no solo la iglesia adventista, todas las iglesias cristianas, fuertemente. Porque ya no queda tiempo, el Señor tiene que hacernos entender que sin Él nada podemos hacer. Que no es una iglesia que nos salva, que no es una doctrina que nos hace seguros, sino es nuestra relación personal con Cristo. Como adventistas sí tenemos una misión que cumplir, que es compartir la luz que hemos recibido. Hoy en la tarde quiero compartir con ustedes algunos testimonios
y un video bien interesante de una persona que está dando un testimonio bastante grande siendo adventista en el mundo. Y varias cosas más que quisiera que no se la pierda, si puede estar a las 3 de la tarde, para que podamos juntos estudiar estos temas. Tendremos 2 temas en la tarde, uno a las 3, otro a las 5, ¿no, hermano? Para que podamos completar esta serie y que el Señor pueda cumplir su propósito en nuestra vida. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Y le vamos a pedir al Señor que ponga su Espíritu en nuestro corazón, para que ponga la verdadera identidad en nuestra vida. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a ponernos de pie mejor para orar. Querido Padre, estamos aquí, un grupo de tus hijos agradecidos a ti. Porque tú, Señor, en tu palabra dices que nunca haces nada sin anunciarlo previamente a tus siervos, los profetas. Y, Señor, hemos visto como todas las cosas que están en la Biblia se han ido cumpliendo día a día. Pero también sabemos que se está cumpliendo lo que tú dijiste, que vendría un zarandeo fuerte en tu pueblo a lo largo del mundo. Y vemos cómo vamos perdiendo hermanos todos los días. Pero, Señor, te pido que también cumplas tu profecía, que será derramado tu Espíritu y tomará el control de nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos, Señor. Porque solo con tu Espíritu podremos entender nuestra identidad, solo con tu Espíritu podremos tener vida en la palabra y entenderemos el momento que nos toca vivir. Solo por el Espíritu Santo podremos ser transformados y podremos amarnos unos a otros, Señor, para que la gente no crea por lo que decimos, sino por lo que vivimos, por el amor que les tenemos, Señor. Como tú dijiste, que conozcan que somos discípulos tuyos porque nos amamos los unos a los otros. Y eso, Señor, solo tú lo puedes hacer. Por eso pedimos, Señor, una vez más que tú hagas ese milagro en nuestro corazón, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y para que tú seas exaltado sobre todo nombre. Nos entregamos en tus manos. Sigue acompañando a cada uno, Señor, en sus actividades. Y en la tarde, haz que podamos regresar acá con bien para seguir estudiando tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hermano me dice que faltó la oración del almuerzo. Hay almuerzo, así que estamos bien. Vamos a orar entonces por los alimentos. Querido Padre, gracias te damos por el pan espiritual, pero también queremos pedirte que bendigas el pan material que vamos a comer, para que pueda darnos fuerzas, Señor, también para enfrentar este día. Gracias por tu amor, en nombre de Jesús. Amén.